pues vamos a comenzar. Como siempre, bienvenidos a una sesión más de conciencia. Y la charla de hoy nos la va a dar mi compañero Marco Peiteado, compañero del Instituto Cerámica y Vidrio, y es científico titular, es además experto en cerámicas funcionales, cerámicas no solo como material estructural, como base, sino también que tengan propiedades para diferentes aplicaciones. Es en la línea de investigación en la que él es experto. Es además muy buen comunicador y profesor, es profesor de la Politécnica, de la Autónoma y de la Carlos III, ¿no? Así que, bueno, sí. nada, que muchísimas gracias por venir, Marco, y vale. vale. Pues nada, gracias a vosotros. Un placer estar aquí. Siempre me mola mucho bastante divulgar a distintas audiencias lo que hacemos, y además esta audiencia un poquito más. Esto lo hacemos también para chavales, pero aquí es sobre todo para gente que puede ver un poquito a qué dedicamos el dinero de los impuestos, ¿vale? No, es verdad que es una labor que nos piden que hagamos. Bueno, como digo, lo doy a chavales también, y a ellos también les digo lo mismo. No es una masterclass en plan hay que tragarse, la tenéis que tragar un poco, sí, pero que me podéis interrumpir cuando queráis, cualquier duda, cualquier cosa que surja, si la podemos resolver. Encima tengo apoyo en la sala, no os digo más, ¿vale? Y nada, voy a empezar como empiezo con ellos. Cerámica. ¿Qué es cerámica para vosotros? Los chavales tienen mucha vergüenza hablar, ellos digáis. Pero algo muy duro. Algo muy duro. Sí, no, es que por ahí van las cosas. Que cuando hablamos de cerámica, ¿qué se os viene a la cabeza? Barro. ¿Vale? Barro. ¿Qué más? Barro vestido. Sí. ¿Qué tipo de productos, de artículos? Porcelana, donde estoy pisando. Azulejo, revestimientos, lo normal es pensar, bueno, si hablamos de vidrio, de ventanas, vasos, platos, cosas así, ¿no? Y claro, eso es cerámica, ¿vale? Pero esta charla va de, casi las que me ha hablado Miki, de explicaros unas cerámicas y unas cosas que ni los chavales ni vosotros, ni salvo los que trabajamos en ella, y digan, bueno, eso es cerámica también. Lo vamos a ver. Pero antes, a ver si tengo esto lo que te comentaba, un poquito de publicidad institucional. Yo vengo de cerámica y vidrio, que ya os lo ha contado con Miguel Ángel, un compañero que ha venido aquí. Es uno de los 120 centros que tiene el CSIC, que el CSIC es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y si lo sabéis es el primer organismo de investigación aquí en España, y también uno de los más importantes a nivel europeo e incluso del mundo si hablamos de investigación, sobre todo con fondos públicos, ¿vale? Bueno, 14.000 personas trabajando, esos son los datos que hacen que seamos esos números. ¿Qué pasa? En este CSIC se da, cientos de institutos, se da cancha, por decirlo de una manera, a todas esas áreas y disciplinas académicas y científicas. Yo voy a hablaros de ciencia y tecnología de materiales, pero se hacen cosas en química, en física, en matemáticas, medicina, alimentación, recursos, humanidades. Y esto es una broma que hacemos a los chavales, no sé, a los mayores también cómo va. No sé si conocéis ese edificio, es la sede central, eso está en Serrano, sí, pero también hemos hecho nuestras cositas en cine, porque hizo en su momento de Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de esta serie, ¿vale? Ahí se rodó en la parte de fuera toda esta serie, ¿vale? Que ha tenido su éxito. Por eso os decía que tengo que poner aquí las fuentes, porque si no, sí se está acabando. Vale, ¿qué hacemos en el ICV? Pues esta es nuestra misión, desarrollar al más alto nivel posible todo tipo de trabajo de investigación sobre materiales cerámicos y vidrios, es decir, mejorar todo lo que podamos sus propiedades y sus prestaciones. ¿De qué? De eso que más o menos me habéis dicho que son las aplicaciones tradicionales de cerámicas y de vidrios. Pues ahí estáis viendo azulejos, vidrios, sanitarios, ahí está la porcelana y demás. Pero también en el CSIC hacemos muchísimas actividades de investigación dirigidas al diseño, al procesamiento, a la caracterización y las aplicaciones de otros materiales cerámicos, como todos los que estáis viendo aquí. Este quizá lo podíamos entender, son prótesis, pero esto que veis aquí, ahí hay cerámicas que están marcando cáncer, ¿vale? Usamos también cerámicas para descontaminar aguas y también para generar energía, convertir energía, aprovechar nuevas formas de combustible. Usamos cerámicas como fertilizantes y, por supuesto, lo veréis en la exploración espacial, además de cantidad de productos cerámicos que hay en todos los dispositivos electrónicos que tenemos
¿vale? Os hablaré de ellas, ¿vale? ¿Qué es una cerámica? ¿De dónde viene la palabra cerámica? Y sobre todo para situarnos un poquito y saber dónde estamos, ¿vale? Viene esa palabra griega, keramikos, que significa hecho de arcilla, es una de las cosas que me habéis dicho, barro, arcilla, y también viene, se cree de esta palabra sánscrita que decía sustancia quemada. Ahí hay dos pistas, esta no me la habéis dicho. La cerámica normalmente hay que meterla en un horno, ¿vale? Normalmente. De hecho, te vas a la RAE y habla de un material no metálico, es decir, no es un metal, es una definición muy fácil, fabricado por sinterización. Sinterización es una palabra científica para decir lo meto en el horno. De hecho, tengo algún amigo que hace cerámica artística y esto le llaman bizcochar, que se entiende mejor, ¿vale? Aquí están las definiciones un poco más técnicas y ahí es donde aparecen cosas como dureza, fragilidad, son muy resistentes, pero al mismo tiempo muy frágiles, alcanzan altas temperaturas de fusión, no conducen muy bien la temperatura ni la electricidad, aunque todo eso son definiciones que con lo que yo os voy a contar vamos a ver que en realidad no es del todo así. Hay una que es muy clara, que es ciencia química, es que pensar en un plato en el que nos comemos una ensalada y le echamos bien de vinagre es un pH ácido, y luego lo vamos a lavar con un detergente que es un pH básico. Y ese plato no tiene que sufrir ningún cambio ni en propiedades, ni en aspecto, ni nada, ¿vale? Bueno, más allá de las definiciones, ya os digo que eso cambia y hay que ir adaptándolo, nos sirve para situarnos. Y también para situarnos he hecho este dibujito de los tres grandes tipos de materiales artificiales que podemos fabricar: metales, polímeros, cerámicas, por supuesto las mejores las cerámicas. Pero más allá de las bromas, cada uno tiene sus propiedades y sus ventajas. Y aquí os he puesto tres dispositivos, o sea, tres contenidos para un mismo refresco, una Coca-Cola, un metal, un polímero, un plástico y un vidrio, ¿vale? Eso sería la cerámica. Muy ligero, lo puedo transportar más fácil que este otro, que el vidrio, se me puede caer y no se me rompe, pero tiene un problema: altas temperaturas, muy altas temperaturas se puede degradar y eso acaba afectando a lo que tenemos dentro. Este mejora el tema de la temperatura y además si se me cae se abolla. Este pesa más que ninguno, que estos dos, vamos, y es muy frágil, si se me cae se me rompe, pero esa inercia de la que hablamos hace que sea el mejor contenedor para mantener las propiedades de lo que tengo dentro. Y por ejemplo, vinos o perfumes, pues bueno, vinos buenos, no los vamos a ver en plástico o en metal, ¿vale? Pero cada uno tiene sus propiedades. ¿De qué están hechas? Básicamente son óxidos, ¿vale? Los primeros que habéis visto en el centro, silicio, hierro, aluminio, son los que conforman las arcillas, algunas cosas más. Son simples, pero luego hay otros mucho más complejos, e incluso hay algunos que ya no tienen oxígeno, ya no son óxidos, ¿vale? Estos ya serían carburos, nitruros y demás. E incluso, si nos fijamos en la definición de no es un metal, todas las formas del carbono, el grafito que está en el lápiz, el grafeno, que habéis oído hablar de él, y el diamantes, todo eso es lo mismo, son distintas formas. Al no ser un metal y un polímero, hay quien lo clasifica de cerámica, pero bueno, eso ya son peleas, ¿vale? Un poquito de historia. De todos estos que os he hablado, el que más tiempo lleva con nosotros son las cerámicas, ¿vale? Nos han acompañado desde que el hombre es hombre. De hecho, los hombres primitivos, lo primero que utilizaban son cerámicas. No eran cerámicas, eran materiales naturales que encontraban, los deformaba un poquito para sus usos, pero son piedras, estos sílex, es un tipo de cerámica. Esto es obsidiana, que esto es, digamos, un vidrio natural, ¿vale? Esto es una roca volcánica, se forma por el enfriamiento desde la lava. Bueno, esta es una muy curiosa porque esta ha salido hace muy poco en las noticias. Es un hueso de elefante de hace 1,5 millones de años, que ya estaban tallados y los utilizaban como herramienta. Lo pongo porque el hueso, como veremos más adelante, es parecido a muchas de las biocerámicas con las que trabajamos los que hacen bio, ¿vale? Materiales naturales, poco a poco fueron viendo los hombres que si los sometían a calor, es decir, echaban al fuego, probablemente serendipia pura y dura, aquello mejoraba. Pero en realidad es cuando el hombre primitivo empieza a sentarse, porque desarrolla la agricultura, empieza a hacer cosechas y necesita recipientes donde guardar sus excedentes, cuando empiezan a aparecer ya lo que son las cerámicas tal cual. La primera fecha, eso también va cambiando según se van encontrando cosas,
18.000 a.C. han encontrado lo que podríamos ser ya una cerámica procesada por un ser humano en China, la han encontrado. Pero, como ya sabéis, aparecen todas las culturas, ¿vale? El vidrio, hace poco vino un compañero, Paco Capel, aquí a contar la historia del vidrio, probablemente os lo ha contado. También, bueno, eso es una leyenda de cómo apareció. Lo cuenta un historiador romano. Plinio decía que unos mercaderes sirios en el desierto, los mercaderes de Sosa, es que es una para hacer jabón. Bueno, eso es una plancha que es natrón, que es carbonato sódico, lo llevaban para comerciar. Por la noche, en el desierto, después de comer, lo dejaron cerca del fuego y con la sílice de la arena, eso es un fundente, pues apareció una placa transparente y brillante. No se sabe si es una leyenda, ¿no? Pero bueno, queda muy bonito. Pero vamos, eso también es en esta época, 5000 a.C. El vidrio usado aparece más tarde. Y luego empiezan a desarrollarse ya más cosas, ya las distintas civilizaciones empiezan a explotar el tema en todos los lados. Esto es Grecia, las famosas ánforas. Esto no sé si sabéis lo que es. Se llaman vasos canopios. Esto tiene su historia tétrica, es cerámica. Y lo que había ahí dentro, esto es de Egipto, lo que había dentro, no sé si sabéis lo que había. Cenizas. Cenizas no. ¿Qué hacían con las Vísceras. Vísceras, exactamente. Exactamente. Esa es una de las guardaban para deshacer, sacaban las vísceras para embalsamar los cuerpos, ponían oro y todo lo que iban a llevar al otro mundo y las vísceras estaban ahí dentro, ¿vale? Luego, pues bueno, Roma desarrolla ya muchas más cosas, cementos, que aparecen en sus calzadas, en todas las construcciones. Si saltamos un poquito ya a lo oeste, llegamos a la Edad Media, aparecen los refractarios, que son cerámicas que aguantan muchísima temperatura, es lo que más o menos también tenemos en la cabeza. Y veréis al final cuando hable de aplicaciones en el espacio, como eso es clave, y básicamente para procesar otros materiales, ¿vale? Pero de todos estos años, que aquí solo hablo de 100 años, es solo al final. Bueno, aquí aparecen también por esta zona los polímeros, pero solo en los últimos años cuando aparecen cerámicas de las que os estaba hablando, ¿no? Cerámicas térmicas que en principio no asociaríamos a lo que es una cerámica. Quizás esta sí, la vitrocerámica, porque el nombre nos suena, vidrios ópticos, cerámicas, bueno, materiales compuestos que más o menos lo que más se lleva ahora, no solo materiales, sino compuestos metal cerámica, polímero cerámica, etcétera, etcétera. Las cerámicas técnicas. Solo al final. 100 años, de hecho, 100 años es bastante, en realidad casi podríamos hablar, como veréis, dentro de 50 años, como mucho, y hoy ocupan un lugar estratégico, como indico ahí, en las economías de todo el planeta. Y ya que he hablado de economía, ¿dónde está la industria cerámica y cómo nos afecta? Solo es esta diapositiva para no guiarnos, pues es un motor global. Y en Europa es un auténtico motor de crecimiento. Fijaros qué datos, 30.000 millones de producción al año, más de 200.000 puestos de trabajo directos, el 80% son en pequeñas y medianas empresas, es decir, se mueve muchísimo dinero en cerámica. Y además, nuestro país ahí ocupa un lugar de privilegio, incluso a pesar de las crisis que ha habido, que ha sido muy afectado. Fijaros que somos el quinto productor del mundo en cerámica, primer exportador europeo y tercero del mundo, ¿vale? Las cifras, estas ya son un poco antiguas, pero fijaros, estamos hablando de 7.000 millones, bueno, unas cifras muy importantes. Esto de aquí, por ejemplo, si tenéis la oportunidad, os aconsejo de ir a alguna fábrica de las que hay en toda la zona del Levante, está llena, claro, pero incluso porcelanosa no sería una de estas, ¿vale? Porque esa es una de las grandes, las que conocemos son grandes, pero es que todo lo que hay en el Levante veréis naranjos y columnas de humo. Todo eso son empresas de cerámica, ¿vale? Están localizadas allí porque al principio es donde estaban las materias primas, las arcillas y demás, ahora ya se traen de todas partes, pero sigue siendo una zona, y esto es una de estas fábricas, estas a lo mejor porcelanosa, que la ven, son brutales, son gigantescas, todo automatizado. Esto que veis aquí, azul, que se extiende de 200, 300 metros, es un horno, ¿vale? De hecho no se mete en el horno y se saca. Se mete por un sitio, pasa por el horno a distintas velocidades para hacer todo lo que tenga que hacer dentro y sale por aquí. Estos son azulejitos que van girando y entran en otra zona y bla, bla. Pues bien, todo esto que os he dicho en realidad tiene un truco, porque todas estas cifras impresionantes, si ahora nos vamos a este quesito de aquí,
básicamente hablan justo de esas cerámicas que todos conocemos, ¿vale? La gran parte de ellos cerámicas son ladrillos, azulejos, revestimientos sanitarios y demás, ¿vale? Y tan solo un pelín aquí, un 8 o un 10% son esas cerámicas de las que yo quiero hablaros hoy, ¿vale? Las cerámicas técnicas mucho más allá del botín, ¿vale? Eso sí, las noticias no son malas porque es un mercado que está en alza, ¿vale? Se espera que suba básicamente por su potencial para, para afrontar todos los desafíos actuales en todos esos campos que luego os voy a hablar de ellos un poquito, en la industria electrónica, transporte, almacenamiento, medicina, esas cosas que os ponen un poco para traer la charla. Pero antes de entrar en ello, hay un aspecto clave en todo esto, y es esto de aquí, y es un poco, no lo he puesto en el título, para no enfocarlo demasiado a eso. Creo que ya os han hablado en algunas charlas sobre nanotecnología, lo vamos a ver otra vez porque en realidad es cuando hemos conseguido juntar cerámica y nanotecnología. Nanotecnología es cerámicas a escala nano, cuando vamos a poder explotar esas propiedades y van a aparecer otras cosas distintas. Claro, la pregunta es, bueno, ¿qué es nano? ¿Qué es nanotecnología? Tecnología a escala nano, ¿vale? No sé si lo sabéis, nano es un prefijo que significa enano, es griego, y es simplemente 10 a la menos 9. ¿Qué es 10 a la menos 9? Este número de aquí, ¿vale? Si hablamos de dimensiones en metros, 10 a la menos 9 metros, esto de aquí. Fijaros que un centímetro es 0,01, un milímetro es 0,01, el tercero es 0,001, todo eso es hasta llegar a nanómetros. Pero para que lo entendáis, dos cositas. Bueno, esto es un vídeo que lo tengo aquí, lo podemos poner al final de la charla si queréis, si hay tiempo. Es un vídeo publicitario, no sé qué publicita, da igual, pero es muy chulo porque veis una escala, explica la escala, desde el ojo de una persona que se va hasta el infinito, y vamos viendo cómo cambia la escala, y después vuelve y entra dentro para ver la escala nano. Luego lo veis, si no, quedaros con ello, que eso está en YouTube y es muy fácil. Pero esto es muy chulo también. Nosotros en el instituto tenemos microscopios donde podemos ver cosas a ese tamaño tan pequeño, podemos ver nanopartículas. Vale, esto de aquí más o menos es un tipo de nanopartículas. Yo, si vinierais con nosotros, lo podríamos ver en el microscopio, ¿vale? Más o menos. Podríamos estar en la misma sala de microscopio con un balón de fútbol, ¿vale? La diferencia de tamaño que hay entre esas nanopartículas que estaríamos viendo en el microscopio y ese balón es la misma que hay entre ese balón y el diámetro de nuestro planeta, ¿vale? Es para que entendáis eso lo que significa, ¿vale? Es una burrada. Cuando hablamos de algo así, y ahora vais a ver por qué es importante que sea una burrada, ¿vale? Ahí veis varias escalas, varias cosas, varios productos o cosas a distinto tamaño nanométrico, pero en realidad, claro, tenemos que acotar. No decimos que una naranja de 10 centímetros tiene 100 millones de nanómetros, ¿vale? Cuando hablamos de nano, hablamos de algo que está en esta zona, algo que tiene al menos una de sus dimensiones entre 1 y 100 nanómetros. ¿Qué hay ahí? Fijaros. Los virus están en el límite. Los virus como el COVID y demás, ya no sé si serían nano, están en 200, 300 nanos, están por encima. Una bacteria, una célula, ya son muy grandes para esto. Bacterias o células, ¿vale? Aquí tenemos los anticuerpos, algunas moléculas ya por debajo, eso sí, más pequeñito todavía, pues ya estarían las moléculas, los átomos y demás, ¿vale? Pero estamos hablando de algo, como os digo, tremendamente pequeño. Vale, pues muy bien, es pequeño. Bueno, pues hacemos cosas pequeñas, pero ¿qué pasa? Fijaros que sin entrar en explicaciones para no volvernos locos, aquí está la clave. Cuando nos vamos a un mundo tan sumamente pequeño, cambian las reglas del juego. En realidad lo que cambia es la física, ¿vale? Pasamos de una física clásica a física cuántica, lo podemos llamar como queramos, pero quedaros con esto, cambian las reglas del juego. Eso significa que cuando nos vamos a algo tan pequeñito, cambian las cosas, cambian los fenómenos, aparecen propiedades nuevas, propiedades que tenemos a escala macro, a nuestra escala, desaparecen y aparecen otras. Y si eso lo podemos controlar, es cuando podemos hacer magia. Y fijaros, hay varios ejemplos. Lo que os digo, propiedades que aparecen, pues podemos hacer materiales, esto es la representación del grafeno, que son tremendamente fuertes, resistentes o mecánica, pero son muy ligeritos y además incluso flexibles, ¿vale? E incluso que conduzcan la electricidad.
sorprendentes, incluso en líquidos. O eso que veis aquí, eso es una capa de grafeno, que lo que está imitando es esto que se llama la flor de loto, que es hidrófobo, repele el agua. Hidrófobo al mismo tiempo también es autolimpiable, porque lo que hacemos es tirar agua y toda la suciedad que está en la superficie la arrastra. ¿Y eso por qué es? Porque si miramos de cerca la superficie, está a escala nano y ahí empiezan a aparecer cositas que si no está a la escala nano, pues simplemente la gota lo moja. ¿Vale? ¿De acuerdo? Otro ejemplo, cambio de propiedades. Esto de aquí es un semiconductor, selenuro de cadmio, color negro. Esto es teoría de bandas, no me meto en eso, pero esto es física clásica. Cuando nos vamos a teoría cuántica, aparecen esto que se llaman puntos cuánticos o quantum dots. Fijaros que en tan solo 4 nanómetros la variedad de colores que tengo. ¿Vale? Cambian las propiedades ópticas a lo bestia, una cosa que cuando lo tenemos de otra manera. ¿Vale? No solo por el tamaño, si hacemos esas cosas nanos, cuadraditos, pirámides o esferas, fijaros que los colores, esas propiedades ópticas también están cambiando. Es decir, puedo cambiar muchas cosas cuando me meto en segundo porque han cambiado las reglas del juego. ¿Vale? El caso es que ya lo hacíamos desde hace mucho tiempo. ¿Vale? Y ya hay aquí la conexión entre cerámica y nanotecnología. Lo hacíamos pero no lo sabíamos, ¿vale? Evidentemente. Esto de aquí son unas ánforas que han encontrado hace poco, de hace 3.000 años, siglo III, 6 a.C., en India, más allá del descubrimiento arqueológico y todo lo que conlleva. Los investigadores que lo encontraron que tenía un color negro, no se ve muy bien, pero bueno, bastante intenso. Y ese color negro no era por fuego ni demás, era un pigmento. Hasta ya luego hasta que uno piensa, bueno, ¿qué pigmentos tenían en aquella época? 3.000 años, hace 3.000 años. Eran pigmentos vegetales, naturales, ¿vale? Algo que cogían, lo machacaban, lo aplastaban. Eso, ni de broma, puede resistir el paso del tiempo por efecto de la luz, del agua. Es que pensar que esto estaba, lo encontraron enterrado y demás. Luego, ¿qué tipo de pigmento era este? ¿Qué me pasa? Este de aquí. Bueno, lo miraron en un microscopio y lo que vieron es que contenía nanotubos de carbono, nanocerámicas. Lógicamente no sabían. Tenían la técnica, que eso es una cosa muy importante, la diferencia entre técnica y tecnología. Técnica es que sabían lo que hacían, sabían repetirlo, pero no porque lo hacían, ¿vale? No tenían la ciencia que lo explicaba, lógicamente, ¿vale? Y hay muchos ejemplos. Más adelante, esto es una copa muy famosa, Copa de Licurgo, siglo IV de Roma. Es un vidrio que según le da de una forma o de otra dirección, de una dirección o de otra, cambia el color, ¿vale? Ese vidrio lo que tiene dentro son nanopartículas, después de oro o de plata, esas son metálicas, ¿vale? Pero esto, por ejemplo, que son unos platos del siglo IX, de cultura árabe, tienen un esmaltado brillante y no tienen metales preciosos, tienen nanopartículas también metálicas y también cerámicas. Y otro ejemplo muy parecido a lo que hemos visto de las ánforas indias, eso que veis ahí es un mural México, ese color azul que ha resistido el paso del tiempo vuelve a ser un colorante vegetal, que no debía estar ahí, un pigmento que no podría aguantar sal, que se llama índigo, salvo porque han descubierto que contiene arcilla nanométrica, que es lo que le da esas propiedades que puede resistir pues, el agua, el paso del tiempo, la luz, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y esto, bueno, lo conocéis todos. El secreto de esos colores tan maravillosos vuelven a ser nanopartículas metálicas y cerámicas contenidas dentro de esos vidrios. Aquí veis, no se ve muy bien, pero bueno, estos 25-100 nanómetros, cambiamos el color, aquí vamos cambiando la forma y fijaros que todo eso cambia los colores que aparecen después en estas vidrieras ópticas y renacentistas. Es decir, lo estábamos usando. En cierto modo, no podemos decir que éramos nanotecnólogos, éramos nanotécnicos, pero no lo sabíamos. Y fijaros que lo que os decía de los 100 años, es solo gracias al trabajo de estos pioneros, miraros la fecha, 1960, 70, 1980, es decir, hace nada, este es un premio Nobel, de hecho, cuando empezaron a darse cuenta que, oye, hay mucho sitio ahí abajo, como dijo este señor, hay la posibilidad de trucar esas reglas del juego que están cambiando, es la que nos va a dar, pues lo que os decía, un mundo fascinante de posibilidades, de propiedades totalmente nuevas en todos estos sectores, ¿vale? Y lo vamos a ver ahora. Ahora vais a ver unas cerámicas que en principio
no asociaríais pues a lo que normalmente tenemos en la cabeza que es una cerámica, ¿vale? Y vaya por delante que todo lo que digo de los azulejos y el revestimiento, que nosotros hemos trabajado mucho con ellos, no es ni mucho menos una tecnología sencillita. Habéis visto las fábricas que habían y las cosas que se pueden hacer, ¿vale? Pero os voy a hablar de unas que conocéis menos. Y vamos a ir por sectores, ¿vale? Empezando con el de la energía. Bueno, aquí la investigación que hay a nivel mundial es bestial y se buscan no solo cerámicas, sino nuevos materiales que sirvan para generar, convertir o almacenar energía o incluso para aprovechar nuevas fuentes de energía, ¿vale? Hay muchísimos ejemplos. El más conocido quizás es las baterías, ¿vale? Que habréis oído hablar de él, sobre todo de las que funcionan en nuestros coches, ¿vale? Ahí esas baterías suelen ser baterías de litio, habréis oído hablar de ello. El litio es el que se mueve de un lado para otro y en su movimiento, carga o descarga, lo que hace es generar electricidad, que es la que mueve en nuestros coches. Sobre los trabajos de baterías, fijaros que el premio Nobel de 2019 fue a estas tres personas. Es algo bastante reciente, incluso aunque lo tengamos en nuestros coches. Y aquí voy a hacer un inciso porque es una cosa que me pasó hace poco, me preguntaron. No sé si habéis oído lo que te comentaba aquí. Recientemente ha habido una desgracia con dos chicos que murieron, dos bomberos que murieron en Alcorcón, en un accidente que hubo relacionado con un coche eléctrico, ¿vale? Bueno, el coche eléctrico tuvo su parte, fue una de las cosas más que provocó el accidente, pero para explicaroslo os voy a poner esto que veis aquí, que es un cartel muy chulo, para un poco meteros en el concepto, ¿vale? Este es un póster que surgió en el año 1890, ¿vale? Es un póster, bueno, tiene su historia, porque lo hacía, había una guerra de las corriente continua, corriente alterna, pero es de una época en la que la electricidad empezaba a incorporarse a nuestro día a día, a meterse en nuestras casas. Y como es lógico, una tecnología nueva tenía sus accidentes, faltaba regulación, había ciertas cosas y estaba todo el mundo bastante asustado, ¿vale? De hecho, veis el póster, este es un coche de caballos que toca un cable y ya todo el mundo por ahí se electrocuta, ¿vale? Es el miedo a la nueva tecnología, como nos puede pasar ahora con las baterías que os voy a explicar o con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Siempre que llega algo nuevo, lógicamente, pues oye, ¿qué pasó con esas baterías? ¿Qué pasó en el accidente este terrible? Vale, pues en realidad fue un cúmulo de circunstancias, como suele suceder con los accidentes. Por lo visto, uno de los coches, el coche enchufable eléctrico, se confundió a la persona entre acelerador y freno, además un coche que acelera muy rápido, se chocó contra otro coche dentro del garaje. Ese otro coche, que es el que tiene gasolina, fue el que explotó. Las de batería también pueden explotar, pero es más raro. Se inició el fuego, entraron los bomberos probablemente poco preparados, además en un garaje. Al final se hundió una parte del garaje, cortó la comunicación, no pudieron salir y los gases fueron los que le mataron. ¿Qué papel tuvieron las baterías? Las baterías son estas de aquí, ¿veis? Son baterías de litio, un electrodo y un ánodo y un cátodo, son los electrodos. El litio sube y baja, carga y descarga, y en medio, para que se pueda mover el litio, lo que hay es lo que llamamos un electrolito, ¿vale? Es un líquido, es este de aquí, ¿vale? Y ese es inflamable, ¿vale? Y además tiene una peculiaridad, que no necesita oxígeno para arder. Es verdad, una batería eléctrica es más difícil de apagar, ¿vale? No provoca más accidentes. Probablemente dentro de unos años diremos cómo se nos ocurría llevar el culo encima de un depósito de algo tan inflamable como la gasolina, ¿vale? Pero, de hecho, trabajamos en ello, en cerámica, en desarrollar pilas que son estado sólido 100%, el electrolito ya no sería un líquido, es sólido y ya no es inflamable, ¿vale? No se correría, más pesaría menos. De momento no tiene el rendimiento de estas, que son las que hay. Pero bueno, lo que os quería contar es eso, que es muy normal tener miedo a las tecnologías, pero que tampoco hay que estar asustado. Y voy a acabar este inciso con otro cartel que encontré de la época también, que es este que veis aquí. Es de una compañía de seguros. En aquella época, ahora tenemos que tener seguros sí o sí para muchas cosas, pero hay voluntarios, estos son obligatorios, pero todavía no existía. Esta compañía también hacía sus postres para convencer a la gente de que tuviera que contratar seguros, y para que veáis la cantidad de accidentes que preveían, pues una coz, una vaca. Este es el más gracioso porque es que un marido pilla a su mujer infiel y le pega un tiro, cosas
Sí, bueno, es otra época también, pero vamos, de todo, ¿vale? En fin, que los accidentes ocurren pero no hay que tener miedo, ¿vale? Vale, hecho este inciso y sigo con la energía, ¿vale? Hemos visto las baterías. Una alternativa, o incluso mejor que una alternativa, un complemento, son las llamadas pilas de combustible, ¿vale? Aquí lo que usamos es un combustible que normalmente es hidrógeno, que también vamos a ver más cosas de él, que lo que hace es que reacciona con oxígeno del aire, forma agua, emisiones cero, y además en el proceso se genera electricidad, ¿vale? Es una alternativa muy sostenible, como podéis imaginar, y ya existe, ya hay coches. Este es un coche Toyota Mirai que ya lleva ahí el hidrógeno bajo, no preocuparse, esos depósitos, esas bombonas llevan un gas que lógicamente es inflamable, pero llevan unos dispositivos que en caso de impacto, la ventaja que tiene el hidrógeno es que es bastante menos, es más ligero que el oxígeno, y entonces bueno, se puede liberar, se libera controlado y hombre, es inflamable, pero no explota, ¿vale? Bueno, de hecho existen coches que ya lo llevan, hay autobuses, y de hecho esto es una hidrogenera que se llama, en España ya hay, y se espera que cada vez haya más, de momento son todas privadas, hay 10 o 12, pero bueno, esto combinado con baterías, incluso con combustibles fósiles, pues es un poco ir hacia combinar cosas para tener una mayor sostenibilidad, ¿vale? Y aquí, evidentemente, tanto en las baterías como en lo otro, hay cerámicas, no es el único material que hay, también hay metales, hay polímeros, pero hay cerámicas a escala nanométrica, porque estas cosas, como os decía, las podemos potenciar un montón cuando bajamos a esa escala tan pequeñita. Esas pilas de combustible las hemos pensado para coches, pero en realidad se espera que cada vez más aparezcan también, igual que las propias baterías, en aplicaciones domésticas, ¿vale? Y además, ojo, no solo domésticas, quiero decir, calentar la casa, pues, o cualquier producto, o sea, cualquier dispositivo que necesite electricidad, ¿vale? Y no solo usando hidrógeno, sino otro tipo de combustible que no sea gasolina, que tengamos en la cercanía. Y esto es un ejemplo. Esto que veis aquí es una central de datos en Estados Unidos, de Apple, ¿vale? Esto que veis es una planta de esas pilas de combustible, como os decía, entra un combustible, reacciona con el oxígeno y libera electricidad, ¿vale? Y aquí el combustible es biogás que procede de los vertederos locales, ¿vale? No hace falta traer el hidrógeno de muy lejos, ¿vale? Y eso pues, es intentar un poco utilizar todo lo que tenemos a mano. Y lo que veis ahí, es más ya para científico, para alguien que lo reconozca científicamente me refiero, eso son fotos de escalas muy pequeñitas donde están la gracia de sus materiales cerámicos, ¿vale? Si hablamos de energía, esto lo conocéis, de conversión de energía, pues estos son las placas solares que ya llevan mucho tiempo con nosotros, sistemas fotovoltaicos, también están basados en capas de materiales cerámicos, algunas de ellas, y bueno, básicamente esto lo que hacen es que llega la energía, la luz del sol, y la convierte en electricidad, ¿vale? Es un fotocatalizador, lo que hay, bueno, material semiconductor, no es un fotocatalizador, ahora veremos otro, y absorbe la luz solar y lo que hace es transformarla en electricidad. Además, estas placas, bueno, también se puede meter un líquido por dentro y también te sirven para generar o calentar, ¿vale? Como aislante térmico, también como aislante acústico, y de hecho, bueno, las tenemos por todas partes, desde pequeños dispositivos. En España creo que ahora hay más de 50 plantas con un montón de placas solares. Este es el edificio de Telefónica, que es un ejemplo típico, que está a la entrada de Madrid, aquí en la carretera de Burgos, más o menos. Y como veis tiene pues, más de 600 paneles, no solo la energía que genera, sino la reducción en las emisiones de CO2 que conlleva, ¿vale? Otro tipo de materiales que conoceréis menos, que también sirven dentro de este campo de la energía, basados en cerámicas. Fijaros, aquí ya no hay óxidos, son esos de bismuto. Estos se llaman termoeléctricos, ¿vale? Y lo que hacemos, gracias a esa... Os digo que esto son cosas que existen, pero que están muy potenciadas por el tema de la escala nanométrica. Esto lo que hacen es convertir diferencias de temperatura en electricidad. ¿Y dónde se usan? Se usan mucho aquí, para reutilizar el calor residual de una industria, ¿vale? Se genera mucho calor por los procesos que está pasando, esa diferencia de temperatura entre zonas, metemos este material, bueno, la estructura es más compleja, pero lo que hace es convertir la zona frío-calor en un movimiento de electrones, por lo tanto ya tenemos electricidad. Y esa misma electricidad se vuelve a meter
meter en la línea de producción. Luego hay plataformas pequeñitas termoeléctricas para aprovechar los gases de escape en coches. Y hay una aplicación muy curiosa. Esto que veis aquí es uno de los rovers, bueno, es un dibujo, un esquema, pero vamos, es real, uno de los rovers que hay ahora mismo ya en Marte. No sé si es Opportunity o Perseverance, uno de ellos. Y bueno, inicialmente, ¿de qué se alimentan estos panellos? Pues podemos tener paneles solares que cojan la energía del sol, como los que tenemos aquí, y oye, ya tengo electricidad. El problema de Marte, por ejemplo, es las enormes tormentas de polvo que tienen. No sé si habéis visto la película de Marte, es muy, muy buena y muy verídica, además, recomendable. Bueno, pues o viene alguien allí y lo limpia, aunque tenga también sus propios sistemas de limpieza, pero es muy complicado. Entonces los de la NASA desarrollaron esto que veis aquí, este chismito que está aquí ampliado. Eso tiene dentro un radioisótopo nuclear, de plutonio, que como todos los elementos nucleares está degradando constantemente. Y en la degradación va liberando un poquito de calor. Esto que veis blanco aquí abierto son placas de esos materiales termoeléctricos que, como os digo, esa pequeña diferencia de calor que notan entre una zona y la otra del material le sirve para mover electrones, generar electricidad y por lo tanto ya tenemos un sistema autónomo. ¿Vale? Más cosas. Salimos del sector de la energía, nos vamos tecnologías de la información y la comunicación. Aquí lo que hablamos es materiales para transmisión, adquisición, procesamiento, almacenamiento, visualización de datos de información. Hablamos de lo que llamamos informática, ¿vale? Todos los dispositivos electrónicos, sensores, actuadores, memoria, etcétera, etcétera. Bueno, el campo de aplicación de las cerámicas aquí es brutal. Tenemos un montón de cerámicas en nuestros móviles, en las cámaras, en las pantallas, en todo esto, haciendo diferentes labores, ¿vale? Y de hecho, con un objetivo, seguimos investigando mucho. Esto es la clave en estos materiales, que cada vez sean más pequeñitos, que vayan más rápido y que sean más inteligentes, ¿vale? Y están, por ejemplo, en la base de aplicaciones domóticas, de la Internet de las cosas, como se llama, para que nuestra casa sea inteligente, sin entrar en la inteligencia artificial, que eso es otro mundo. O, por ejemplo, el desarrollo de las llamadas ciudades inteligentes, ¿vale? Son ciudades en las que muchas de las cosas que están pasando se gestionan gracias a esas nuevas tecnologías, ¿vale? Por ejemplo, para controlar el tráfico, ¿vale? De hecho, ya hay muchas ciudades modelo que lo utilizan, ¿no?, para gestionar el proceso de las basuras o de toda la circulación del agua. Hay una red de sensores por toda la zona basadas en cerámicas a escala nano, ¿vale?, que lo que hacen es controlar todo. De hecho, me parece que hace 3 o 4 años, Málaga es una de las ciudades que ha recibido un premio a la innovación por aplicar este tipo de cosas concreto para controlar el tráfico. Como os digo, aquí hay miles y miles de aplicaciones. Podría dedicar una charla entera solo a las aplicaciones en este campo. Mencionar esto es una de las cosas que al principio hablábamos de la definición de cerámica. Ya somos capaces de hacer materiales cerámicos flexibles o a temperaturas muy bajas, es decir, tengo que meterme en el horno incluso casi a temperatura ambiente, y por lo tanto ya las podemos depositar con esas propiedades que nos interesan cuando nos metemos en el mundo nano, otra vez, sin tener que subir a altas temperaturas. Una de las cosas que eso me permite es a lo mejor hacer una cerámica, con las propiedades de una cerámica, sobre un papel, sobre un plástico, porque claro, antes tenía que, para conseguir esas propiedades, meterlo en un horno, pues ya el papel se me iba el plástico. Y esto es un mundo brutal en electrónica flexible. Vamos a ver ahora más ejemplos. Pero fijaros, un tipo de cerámicas de este estilo son las llamadas cerámicas piezoeléctricas. Esto es una cosa que cuando, por ejemplo, se lo cuento a los chavales del instituto, muchos de ellos no saben lo que es, pero esto seguro que vosotros lo habréis visto. Hemos tenido cocinas de gas. Bueno, ahora, por ejemplo, se usa mucho en barbacoas también. Piezoeléctrico. Ahí hay un piezoeléctrico. ¿Qué es un piezoeléctrico? Ahí lo veis. Es un material cerámico que, bueno, pues hay también poliméricos, pero que cuando yo cambio sus dimensiones genera electricidad, ¿vale? Hay un movimiento de electrones a nivel local que yo puedo aprovechar para generar electricidad, ¿vale? Es más, la piezoelectricidad es reversible, o bueno, en las dos direcciones. Yo puedo aplicar un campo eléctrico al material y cambiar sus dimensiones. Y claro, las propiedades ahí se disparan.
Aquí veis el mechero, cómo funcionaba. No es un mechero como cuando hacemos fricción contra una roca, eso también tiene su origen piezoeléctrico, pero esto es distinto. Esto es simplemente yo apretaba, esto estaba cambiando sus dimensiones, se genera una chispa, pues un campo eléctrico se genera una chispa, como hay gas, ya tenía fuego, ¿vale? Más allá del mechero, multitud de aplicaciones. Y aquí tenéis una, eso es un estetoscopio, ¿vale? No sé si lo veis muy bien, esto es el cacharro por dentro, tiene una membrana para absorber sonido, para emitirlo. Esto que veis aquí blanco es la piezocerámica. Aquí se ve más detallado y veis que aquí es más gordo que aquí, ¿vale? Ha cambiado sus dimensiones. ¿Qué es lo que lo ha hecho cambiar? Las ondas de sonido. El corazón lo ponemos aquí, boom, boom, boom. Ese sonido lo que está haciendo es cambiar las dimensiones de la membrana. La amplificamos con una membrana, pero cambiar las dimensiones de ese material. Al cambiar sus dimensiones generamos una señal eléctrica que yo puedo registrar, ¿vale? Un poquito más complicado porque mezclamos efectos. Una ecografía. Eso que veis ahí es una membrana acústica similar a esto, ¿vale? Y esos azules que tienen ahí son varios piezoeléctricos colocados de una manera ingenieril, pensando en ciertas cosas, ¿vale? La sonda ecográfica hace los dos efectos, ¿vale? Primero, lo que hacemos es aplicar una corriente eléctrica aquí, ¿vale? Los piezoeléctricos se mueven, la membrana se mueve y manda una onda. La onda de sonido rebota, o sea, llega a los órganos, rebota, y al rebotar me viene una onda de sonido que vuelve a modificar las dimensiones del material, generamos la señal eléctrica y tenemos la imagen. Ahí tenemos los dos efectos combinados, ¿vale? Pero es más, vamos a otro efecto solo. Dimensiones, yo aplico un campo eléctrico y cambian sus dimensiones. Esto lo puedo aprovechar yo para generar movimiento lineal o movimiento circular, como a cosas más complejas, ¿vale? No sé si se ve aquí, este es el piezo, ¿vale? Si yo lo coloco de esta manera con una cosa que desliza, cuando se estira, ¿vale? Esto va para acá y esto se mueve, ¿vale? Esos son motores piezoeléctricos, son actuadores, ¿vale? Yo estoy aprovechando esas propiedades cerámica, mucho más magnificadas que la nanométrica, para mover cosas. Y igual que antes hablábamos del rover, fijaros, esto es la base, por ejemplo, del autofocus de una cámara, que llega la luz, genera una señal eléctrica, y ahí hay varios piezoeléctricos colocados de una manera que uno mueve al otro, porque han cambiado sus dimensiones, y entonces se va enfocando hasta que está de acuerdo con una señal Piezoeléctrico como el viejo biblonero, ¿eh? Exacto, sí, sí. Pero fijaros dónde está, si esto es una cámara, ¿sabéis quién es? Este se llama James Webb. Es uno de los telescopios que acabamos de mandar ahí arriba hace un par de años. Está mandando unas fotos, si lo miráis en Google, brutales de los confines del universo, con muchísimas, que se ven un caballo, que son nebulosas y demás. Bueno, si yo tengo que enfocarte ahora mismo a ti o al de atrás o al que está más allá, fijaros que cada vez los movimientos son cada vez más, tengo que ser más preciso, no es lo mismo enfocar algo cerca que lejos. Eso, ¿cómo lo enfoca? Pues gracias a esos piezoeléctricos que se van moviendo, que utilizamos una señal eléctrica que tiene programada para hacer microposicionadores, que se llaman, ¿vale? Igual aquí en todas estas ondas, y además hay una ventaja que tienen las cerámicas, ahí volvemos a las propiedades clásicas, la temperatura que pueden aguantar, ¿vale? Y eso vamos a ver al final con otras aplicaciones de las cerámicas en el espacio. Marte tiene una diferencia de 100 grados a lo mejor del día a la noche, ¿vale? Bueno, aquí, si te está dando el sol, puedes tener 700 grados y por detrás 200 bajo cero. Entonces necesitas un material que tenga esas propiedades que me interesan para hacer las fotos, por ejemplo, pero que aguante esas temperaturas, ¿vale? Ahí tenemos la mezcla de la cerámica clásica y la técnica. Una combinación de ambos, y es un campo muy chulo, bastante nuevo, y que estamos empezando a ver ya en algunas aplicaciones. Es lo que se llaman los harvesters. Harvest es cosecha. Bueno, los ingleses les encanta poner nombres a todos, y la verdad que son muy buenos para ello. Harvester es cosechador. ¿Cosechador de qué? De energía, ¿vale? Lo que buscan estos materiales, basados también en piezoeléctricos y en otros que se llaman triboeléctricos, es aprovechar cualquier fuente de energía mecánica, cualquier movimiento, cualquier vibración, el viento, yo andando, yo moviéndome, para, volvemos al tema, cambiar las dimensiones o friccionar
y de esa manera conseguir electricidad. ¿Qué consigo con ello? Dispositivos de bajo consumo, ¿vale? Es decir, cargar dispositivos de bajo consumo. Se llama la energía renovable de las pequeñas cosas. No vamos a conseguir mover un coche con esto, pero muchos de los dispositivos, yo tengo un coche eléctrico enchufable, me dice que aguanta 60 kilómetros con la batería al 100%. Lo miras y no los aguanta. ¿Por qué? Porque la batería también la estoy utilizando para todos los sensores que tengo, para todas las lucecitas que tiene el coche, para muchas cosas, para mover cualquier cosa eléctrica. ¿Vale? No puedo mover el motor, pero con pequeños movimientos que a lo mejor yo estoy haciendo en el volante, ¿vale? Puedo usar esa energía y entonces aprovechar la otra para lo otro. Y hay millones de ejemplos y algunos ya están en funcionamiento. Esto es un suelo, imaginaros esto en la Gran Vía, que sea en Nueva York, gente pasando todo el rato, lo pisamos, nos andamos por encima de él, imaginas cuántos pueden pasar por aquí, vale, pues voy generando, deformando el material, voy generando lo mismo en las carreteras, ¿vale? Esto es una exageración, lógicamente, pero es una rueda que pasa, cambia las dimensiones del material, cambia las dimensiones del material y genera electricidad. Aquí lo veis cómo podría incluso servir para el alumbrado de la zona, no todo, pero claro. Y aquí, este también es un ejemplo prototipo, esto es una boya que se está moviendo con el movimiento de las olas, ahí hay un stack de piezoeléctricos que lo que hacen es acompasan esa frecuencia, cambian sus dimensiones, generamos una pequeña electricidad que podemos llevar no para alimentar toda la central, pero sí para ciertas cosas. En trenes, por ejemplo, ya se incorpora ahí una cosa amarilla que sería esa representación, es un piezoeléctrico que con el movimiento, bueno, pues va cargando. Fijaros que estos son fuentes de energía ambiental y estructural, pero también las tenemos corporales. Lo he dicho al andar o al hacer ejercicio, incluso en el flujo sanguíneo o al respirar. Yo podría ponerme un cinturón aquí, esto es exagerar lo que estoy haciendo, pero es verdad que puedo acompasarlo en mi movimiento, al final todos nos estamos moviendo, y aprovechar lo que se llama la energía cinética humana, ¿vale? Y de hecho, ya se utiliza. Hay tejidos inteligentes, wearables, otra palabreja inglesa, que lo que hacen es incorporar estos materiales en la propia tela, ¿vale? Ahí hay tela, hay un polímero y hay también nuestras cerámicas piezoeléctricas a escala nano, ¿vale? ¿Para qué? Pues para aprovechar una vez más y cargar pequeños dispositivos. Esto lo diseñó un chaval de 16 años, un experimento de, no me acuerdo qué empresa lo hizo, y lo que veis en la suela del zapato, ahí abajo hay un piezoeléctrico y cuando el chaval corría, cuando se transponga a correr, va generando, va deformando el material, se genera una carga eléctrica y puede cargar un smartwatch o incluso con los propios tejidos para cargarlo aquí, incluso para monitorizar aspectos de salud, en este caso ejemplos de epilepsia y Parkinson, ¿vale? Simplemente para monitorizarlo si está adaptando y avisar antes de tiempo, ¿vale? Otro campo, medio ambiente y recursos. Antes hablábamos de semiconductores que usan, cerámicos que usan la luz del sol y la convierten en energía, pero lo podemos usar para más cosas. Podemos usarlos para generar reacciones superóxido de titanio, una cerámica, a escala nano se producen ciertas cosas con la luz del sol y se producen unas especies muy reactivas que en contacto con los contaminantes los degradan y los convierten ya en compuestos que ya son inócuos, ¿vale? Esto, por ejemplo, es una cosa que se usa mucho y que cada vez va más sentido con una cosa que se llaman contaminantes emergentes, ¿vale? Microplásticos, pesticidas, pero sobre todo esto, ¿vale? De un paracetamol que nos tomamos me parece a mí que me pareció leer que casi el 10% de ese principio activo, no me refiero a los excipientes, lo acabamos echando por nuestras orinas o por nuestras heces, se va al alcantarillado y acaba llegando a los sistemas acuáticos. Lo mismo en las macrogranjas, pensad en todos los antibióticos cuando hay una enfermedad o para que no la haya, que tienen que inyectar y esas aguas, ¿dónde van? Van al medio acuático, van a través del suelo, también acaban llegando a las aguas. Y ya hay estudios que revelan que su presencia en ciertas cantidades, sobre todo su persistencia, pues puede afectar al crecimiento de determinados microorganismos, algas, peces y al final llegar hasta nosotros, ¿vale? Esos son los contaminantes emergentes. Bueno, pues estos materiales, como os digo, en aguas o incluso en el aire, ¿vale? Contaminantes, por ejemplo, en las grandes ciudades relacionados con la contaminación atmosférica,
igual se pueden preparar, esto que veis aquí son ladrillos que están recubiertos de su superficie de esa cerámica fotocatalizadora con la luz del sol, ¿vale? Generan esas especies y vamos, en la zona de contacto, que es donde más o menos suelen estar los gases inicialmente, bueno, pues pueden ayudarlo a convertirlo en sustancias un poquito menos, bueno, totalmente inocuas en algún caso, como CO2 y agua, ¿vale? Pero es más, esas mismas reacciones de descomposición las puedo utilizar en otro sentido. Son fotocatalizadores. Catalizar es ayudas a que algo pase, ¿vale? ¿Qué es lo que puede hacer? Esas mismas especies, igual que rompen moléculas que son dañinas, pueden romper una molécula que todos conocéis, que es el agua. Y si yo rompo el agua, la rompo en oxígeno, ¿qué aparece? Y hidrógeno. Es decir, el hidrógeno que os estaba hablando antes, que reaccionaba con el oxígeno, dando agua, generando electricidad, lo podemos generar, pero un hidrógeno que se llama hidrógeno verde. El hidrógeno que tenemos ahora mismo, normalmente, proviene del propio petróleo. Es decir, el hidrógeno que yo utilizo en esas pilas que os mencionaba, no tiene emisiones cero, o sea, tiene emisiones cero, ¿por qué? Porque simplemente coge oxígeno y genera agua, pero si viene del petróleo ya tiene una huella de carbono, ya ha generado sus emisiones, unas cuantas. Este no, este sería completamente limpio, ¿por qué? Usamos la luz del sol, usamos la energía renovable, con un fotocatalizador generamos hidrógeno que luego ya sometemos en toda la línea, ¿de acuerdo? Y ahí esas fotocatalizadores cerámicos que podemos incorporar en azulejos y podemos incorporar en ciertas cosas, pues juegan un papel fundamental. Vamos ya llegando al final. Salud. Bueno, en el campo de la salud hay que tener en cuenta que cualquier material, no solo una cerámica, cualquier material que queramos meter en el cuerpo humano, ¿vale?, tiene que ser biocompatible. Punto número 1, ¿vale? Por eso cuando hablamos de cerámicas en el campo de salud, hablamos de biocerámicas, que ya eso sí pueden ser biodegradables, bioinertes o bioactivas. ¿Vale? Los ejemplos típicos, lo que os hablaba antes, implantes, bueno, estos suelen ser titanio, pero precisamente para darles esa biocompatibilidad llevan un recubrimiento cerámico. Estos serían inertes, ¿vale? Dientes, incluso en válvulas cardíacas. Estos aquí, en cambio, son bioactivos y participan en lo que se llama la regeneración de tejidos, ¿vale? Nosotros podemos ya fabricar esto que es aquí, que es un scaffold, y ahí os recuerdo el cuchillo que os había puesto al principio, que era de un elefante. ¿Por qué lo llamaba cerámica? Porque su contenido es básicamente hidroxiapatita, fosfatos de calcio y demás, es decir, unos compuestos que son cerámicos. Nosotros podemos hacerlo con un gradiente de porosidad, que es lo más parecido al hueso. El hueso tiene zonas muy densas y zonas muy porosas para tener también cierta flexibilidad y cierto movimiento, si no, no podríamos movernos. Y dentro podemos permitir que se vuelvan a generar los tejidos en una lesión, o incluso también, cuando hablo de cerámica, hablo también de vidrios en cuya superficie se puede volver a generar un tejido. Podríamos llegar a imaginarnos, pero los que os decía al principio, los que son probablemente no imaginabais, son estos, ¿vale? Que es utilizar cerámicas como herramientas innovadoras de diagnosis y terapia. Todo lo que os decía al principio. Estas que veis aquí son células cancerígenas. Creo que era cáncer de próstata, ¿vale? En una línea creada y comercial, ¿vale?, para investigar. Lo que estáis viendo de colores son nanopartículas cerámicas que hemos conseguido meter dentro de las células cancerígenas. Es decir, estoy marcando las células que tienen cáncer. Hay una molécula que lo reconoce, pero lo que estáis viendo es una molécula, una partícula, perdón, dicho, cerámica, que es luminiscente, que tiene propiedades ópticas. Esas que os hablaba al principio, que cambiaban a escala nano. ¿Y para qué sirve? Diagnosis. Ya existe, de hecho, esto ya existe. Se usan compuestos orgánicos, el problema es que el cuerpo los destroza en un segundo, y entonces la diagnosis es poco fiable a veces. O esos que os enseñaba que tenían esos colorines tan brillantes, los quantum dots, esos son buenísimos, además el cuerpo no puede con ellos, pero son cancerígenos en sí mismos, ¿vale? Se utilizan ya cuando la cosa está muy avanzada, y bueno, como bien sabéis, aquí cualquier diagnóstico precoz es garantía de poder curar algo, ¿vale? Estas cerámicas no son cancerígenas. Todavía tenemos problemas y se trabaja mucho en ellos para poder meterlas, porque claro,
tenemos que vencer al cuerpo, tenemos que vencer muchas cosas y tiene que entrar dentro de la célula, ¿vale? Pero esto ya es un ejemplo real. Y no solo diagnosis, también cura, ¿vale? También terapia. Aquí lo que se utilizan son partículas magnéticas, ¿vale? Óxido de hierro, que bueno, fijaros, puedo utilizar, una vez que sé dónde está el cáncer, lo tengo por aquí, puedo llevarlos con un imán, digámoslo de alguna manera, hasta la zona, y entonces hacer lo que se llama hipertermia, que, bueno, como bien sabe Vicky, si movemos una partícula metálica cambiando el campo de manera sucesiva, se mueve muy rápido. Cuando yo me muevo muy rápido, que estoy generando calor. No lo veis, pero ahí se pone 41, 47 grados. Si yo me aplico 47 grados, me cargo el cáncer y me cargo a mí mismo, evidentemente, pero si lo aplico aquí, en una zona muy localizada, pues lógicamente me cargaré algunas células sanas de la zona, pero me cargo el cáncer, ¿vale? Y eso ya se utiliza, ¿vale? De hecho, lo que se utiliza, lo que estamos trabajando muchos que trabajamos en este área, de cerámicas con propiedades funcionales aplicadas a bio, es en esto que llamamos plataformas multimodales, que son la base de lo que se llama nanoteranosis. Nano, escala nano. Terapia. Gnosis, diagnosis. Es decir, una cacharrita, esta la preparamos hace poco, esto tiene 50 nanómetros en la escala, estará en 200 nanómetros, con ese tamaño podemos entrar dentro de la célula, si es más grande ya no. Y lo que estáis viendo ahí es, lo que está más clarito es una coraza de sílice, óxido de silicio es una cerámica, es porosa, ¿vale? Tiene agujeritos, ahora vais a ver una cosa muy chula con eso en aplicaciones del espacio. En esos poros podemos poner isótopos para un marcador de un tipo de tomografía, que es una herramienta de diagnosis también para verlo cuando no funciona la luminiscente. Puedo poner medicamentos, podemos poner ibuprofeno aquí dentro para llevarlo a una zona y liberarlo localmente. Pero dentro lo que veis aquí son nanopartículas de esto y de esto. Es decir, llevamos luminiscentes y llevamos también partículas magnéticas para el tratamiento de hipertermia. Todo esto en una cacharra, lo cual nos puede, una plataforma multimodal, que lo que nos puede permitir es, pues mira, para empezar, reducir el número de visitas al médico, ¿vale? Porque en una sola visita podemos obtener muchísima información, incluso aplicar una terapia si fuera necesario. Y esto está a la base de lo que en el futuro tendremos, que se ve que la gente que trabaja ya a nivel clínico, clínico y clínico, es la medicina personalizada. Es decir, cada persona es un mundo y las enfermedades de cada persona también son un mundo, ¿vale? Y entonces esto es un camino también para llegar a eso y decirle, oye, pues a ti te vale y a ti no te vale, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto todavía queda mucho tiempo. Y para acabar, más sectores, para que veáis que están las nanocerámicas, la nanoenergía y la cerámica están en todas partes. Industria alimentaria. Hay en lo que se llaman empaquetamientos inteligentes, ¿vale? Aquí lo que tenemos es una mezcla de lo que os hablaba, materiales compuestos, no solo cerámica, no solo, sino compuestos, buscando las propiedades de cada uno. Esto es un polímero y esos son nanoarcillas, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Previene la absorción de gases, más tiempo de conservación, pero además le podemos poner un pequeño sensor, como los que hablábamos de tecnologías de información y la comunicación, ¿vale? Para detectar ciertas cosas. Claro, nosotros ahora mismo, por ejemplo, para monitorizar, como digo, la calidad de los alimentos. Ahora mismo, pues oye, me huele mal, pues lo veo feo, pero claro, eso a lo mejor si ya no huelo bien o si no tengo buena vista, pues simplemente ya he nacido sin vista o cualquier cosa, pues esto me puede ayudar muchísimo para que no se me estropee. Esto de aquí que veis fue bastante importante en la época de la pandemia, son recubrimientos fotocatalíticos. Lo que les decía de los fotocatalizadores, que les llega la luz, hay una reacción y me sirve para descontaminar. También hay algunos que tienen propiedades bactericidas, es decir, mata bacterias, mata hongos y mata virus, ¿vale? Entonces, estas encimeras se tratan con un material fotocatalítico que sirve para eso. No tanto la encimera de vuestra casa, pero pensar en un bar, en una cocina de restaurante, bueno, pues es interesante. Otro campo, industria agraria. Estos mismos materiales, no por ser fotocatalizadores, sino óxidos, algunos tienen propiedades fertilizantes, pesticidas, fungicidas, herbicidas. La gracia aquí es que además se pueden usar, por volver a estar en el mundo nano, en muy pequeña cantidad, igual que hacíamos con los fármacos, los liberamos controladamente de forma lenta, entonces es una forma más sostenible, no necesitamos tanta cantidad de pesticida, ¿vale?
¿vale? Ya digo, yo no estoy trabajando en esto, ni en esto, estoy trabajando en cosas, pongo cosas que toda la gente que trabajamos en cerámica, pues algunos son especialistas en esto. Tenemos una compañera que trabaja mucho en esto de los fertilizantes. Otro campo, cosmética, brutal. Aquí, aparte que hay muchísimo dinero, las nanopartículas tienen una ventaja frente a micropartículas, ¿vale? Aquí las veis. Óxido de zinc se utiliza muchísimo en cremas, dióxido de titanio, no solo en las de cosmética, sino en cremas solares, porque absorben la radiación. Pero si nos vamos al mundo nano, absorben toda la radiación, con lo cual te están protegiendo mucho más, te puedes poner morenazo y minimizar el riesgo de cáncer, ¿vale? En la industria deportiva, bueno, también igual. Aquí dos ejemplos, las pelotas de tenis, esta en este caso por aquí tiene un recubrimiento con nanoarcillas que lo que hacen es incrementar la resistencia. Entonces, no sé si sabéis que ahora, por ejemplo, cada 8 juegos cambian de pelotas, pues a lo mejor pueden ir por lo menos a 20 juegos y oye, ahora las cosas, ¿no? Cuadros de carbono, y bueno, el mundo de la Fórmula 1 sí que es brutal, es un campo de experimentación. Muchas de las cosas que tenemos ahora en los coches, muchísimas, el airbag, las marchas, todo eso ha sido desarrollado primero aquí. Aparte del espectáculo y todo el rollo, hay muchísima investigación aquí y he leído que hay cerámicas en los neumáticos, la resistencia y demás, en lo que es el chasis, en los lubricantes, por todas partes, ¿vale? Y esta es la última, o penúltima, diapositiva, ¿vale? La industria aeroespacial. Bueno, aquí hay una ventaja que tienen las cerámicas frente por ejemplo, a los metales. Los metales también se utilizan, a pesar de la fragilidad, es resistencia a altas temperaturas, a la compresión, a la corrosión y ligereza. Y esto es clave en esto que estáis viendo aquí, ¿vale? Todo esto bueno, esto es una de nuestros bordadores espaciales. Todo lo que estáis viendo, salvo, bueno, incluidas las ventanas, que esos son vidrios, son cerámicas, ¿vale? Es un recubrimiento térmico. Tenéis que tener en cuenta que salir de la atmósfera es peligroso, pero entrar es todavía mucho más peligroso. De hecho, es nuestro escudo protector frente a meteoritos, ¿no? Pues todo lo que estáis viendo aquí son cerámicas. Ahora, son 3 tipos de cerámicas, ¿vale? Esto que está aquí, esto es una simulación, bueno, el transbordador cuando entra, lo que hace entra de esta manera, ¿vale? Para que el efecto de lo que le hace los gases de la atmósfera, sabéis que la atmósfera allá arriba tiene distintas temperaturas, distintas composiciones. Bueno, pues entra de esta manera para minimizar un poco el choque térmico. Pero al entrar tiene zonas, que está en rojo, que es esto de aquí y esto de aquí, que alcanzan mucha más temperatura que otras zonas de aquí o que estas de aquí. Y por eso los materiales de aislamiento térmico son distintos. Este es el morro, que es una de las zonas que más sufre. Entonces está hecho de carbono reforzado, unas cerámicas carbono-carbono, que aguanta hasta 1600 grados. Pero es que aquí, esta zona que es esta de aquí, tenemos otra, que ahí es esto que veis aquí, que es sílice porosa con un recubrimiento negro de borosilicato que aguanta más temperatura, entre 700 y 1300, dependiendo de las zonas. Pero esto de aquí blanco es otra cerámica, ¿vale? Lo que pasa es que esta aguanta de 300 a 700. Claro, bueno, y si la hacemos todo esto, aguantaría todo. Problema, esta pesa no sé cuántas veces más que esta y esta más que esta. Y queremos que sea ligero. ¿Por qué? Porque cuanto más pesa, más combustible necesita, ¿vale? Y de hecho, fijaros lo que tenéis aquí. Esto que estáis viendo es una cerámica. Es una foto real. No hay inteligencia artificial, no hay trucos ni nada. Esto es una flor y esto es un pistilo, ¿vale? La cerámica está apoyada sobre la flor, sobre el pistilo de la flor. ¿Dónde está el truco? 99% es aire. El 1% que veis es un nitruro de boro, es una esponja. Pero ¿dónde está la principal propiedad de esa esponja? Como aislante térmico no hay nada igual. Esto aguanta 900 grados y 200 bajo cero, ¿vale? Eso lo probaron poniendo un horno a 900 grados y aquí una zona con nitrógeno líquido y lo pasaban de un lado para otro, pasaba con una corriente de aire de aquí para allá, ni se enteraba. Es un material súper ligero y el aislante térmico sin parar. Esto es una de las cosas que os pondrían para llamar la atención. ¿Podemos hacer una nave espacial que pueda ir a donde queramos? Eso es ciencia ficción todavía, aunque hay una cosa que se llaman velas solares, no una nave, pero sí una sonda, que pueden ser impulsadas por la radiación del sol o por láseres.
Para eso necesitamos un material que aguante mucho las diferencias de temperatura y que sea súper ligero. Hasta tal punto que una vela solar que puede tener este tamaño así, ahora mismo si por ejemplo quisiéramos ir a la siguiente estrella más cercana, el sistema solar tiene una estrella que es el Sol, la siguiente es Alpha Centauri, eso está a 4 años luz, esos son unos 10 billones de kilómetros, o sea 10 millones de kilómetros, ¿vale? Ahora mismo con combustible, si tuviéramos ese combustible, tardaríamos 30.000 años en llegar a Alpha Centauri. Con esa vela solar podríamos tardar 20 años. ¿Vale? Ciencia ficción. Y acabo ya así con esto que veis aquí. Os decía que eso de aquí tiene que ser ligero y uno de los trucos, aparte del aislante térmico, es una sílice, óxido de silicio, una cerámica que es muy porosa, ¿vale? Es muy resistente, aguanta la temperatura, pero es súper ligera. Y la clave de la porosidad está en la clave del botijo. ¿Vale? Y acabamos con esto. Habéis oído según una frase que dice: es más simple que el mecanismo de un botijo. El que la dijo, probablemente lo dijo con mucha ironía, porque es simple nada. El mecanismo del botijo es exactamente el mismo que el nuestro cuando sudamos. ¿Vale? Yo cuando sudamos, liberamos agua que sale por nuestros poros, ¿vale? Y cuando llega afuera, ese agua se evapora. En ese proceso absorbe calor, ese agua. Pero para absorber el calor, aquí se lo quita el aire y aquí. Y por lo tanto, baja tu temperatura. Es la manera que tenemos de bajar unos pocos grados la temperatura. Exactamente lo que hace el botijo. El botijo lo que hace es un mecanismo, se llama mecanismo de enfriamiento evaporativo, y lo que hace es que algunas moléculas del agua toman el calor de otras, por capilaridad salen por los poros del botijo y se evaporan y hace que las que están dentro se queden más frías. Esto hay dos artículos científicos, por supuesto de español, como podría ser de otra manera, que lo demuestran. De hecho hicieron, este es un artículo son los catedráticos de 1995, hicieron un experimento, un botijo, lo llenaron con 3 litros de agua, 39 grados el agua y el exterior, ¿vale? A las 7 horas el agua de dentro se había evaporado un poquito, la que quedaba, que todavía era bastante, había bajado a 24 grados, 15 grados. Luego ya pues, se sigue evaporando, lógicamente ya no es suficiente cantidad y entonces vuelve a subir la temperatura. Pero tienes 7 horas en un día de trabajo, pues te está enfriando, no te está conservando, te está enfriando el agua. Y de hecho, el otro artículo, que es todavía más gracioso, eso depende de varias cosas, de la temperatura máxima que hay, 39 o 50 o 25, y de la humedad. Si ya tenemos mucha humedad fuera, lógicamente el agua no va a salir por puro porque ya la hay. Entonces, en este estudio, de 2015, como os digo, lo que hicieron es un estudio de, en función de los climas y las temperaturas en verano, qué zonas del planeta son las más adecuadas para tener botijos. Al sol. Al sol, claro. Y como veis, nuestro país, quitando a lo mejor un poco la esquina de Galicia que tiene demasiada humedad, pues es uno de los más propicios para tener botijos. Y muy importante, con esto ya, mensaje para llevar. No pintéis nunca un botijo. No lo toques. ¿Qué haces? Y las macetas tampoco, entonces. Bueno, las macetas se bajamos en Ahora las macetas tienen la superficie exacto, y le vas a regar al final. Pero ¿qué haces al intentarlo decorarlo? Taparlo. Y entonces ya no puedes. ¿Vale? Y esto Muy es todo. bien. ¿Vale? Ya sabéis que las cerámicas sirven para mucho. Bueno, pues muchísimas gracias, Marco, por la charla tan interesante. Y pasamos al turno de preguntas. Si queréis alguna pregunta, comentario. La cerámica, al poner la cerámica es un disipador de calor. Entonces, digamos, en los aparatos electrónicos, esa cerámica principalmente se pone para disipar, porque el electrón, si se mueve dentro del teléfono móvil, por ejemplo, es lo que produce la temperatura. O sea, ese es el principal fundamento de la cerámica en estos pequeños componentes que tenemos. Depende de día a día. Por ejemplo, muchos de los semiconductores, que son los que hacen que se muevan los electrones y generen electricidad o que tú la utilices, esos generan calor. Pero, por ejemplo, pones una placa de silicio, óxido de silicio.
ese es aislante, no conduce, pero es un aislante térmico muy bueno. Y además también absorbe humedad, que eso es otro de los problemas. Si tú echas agua ahí, te puede generar, el agua es conductora y te puede generar un problema. Entonces, si hay humedad que se puede condensar, ese material también lo absorbe. Entonces, son distintas propiedades las que aprovechas. Entonces, por eso, a ver, también hay, como os digo, no es cerámica 100%, de hecho es una tontería pensar usar un solo material. Pero también hay un recubrimiento de plástico polimérico para ciertas protecciones térmicas también, pero sí, se usa una placa para cortar circuitos, porque es aislante eléctrico, y para absorber el exceso de calor. Ya. Y es poco conductora la cerámica. De todos los tres grandes materiales que hay, tú tienes cerámicas, conductora eléctrica, referías, ¿no? De electricidad. Efectivamente. Totalmente aislante, Claro. poco aislante, semiconductora, muchas de las que os he hablado son semiconductoras, superconductora, más conductora que un metal. ¿Vale? Hay una cosa que ahora ya, bueno, hubo una época hace unos años que se investigaba mucho, que eran los materiales superconductores. Un metal, cuando conduce la electricidad, también genera calor. ¿Vale? Los electrones se mueven, se chocan entre ellos y genera calor. De hecho, todo el cableado, toda la luz que nos llega, un 30% de la energía se pierde por esos choques, por calor. ¿Vale? En el material superconductor, el mecanismo es otro y no se perdería nada de calor. Si pudiéramos sustituir todo el cobre por un superconductor, el rendimiento sería brutal. Solo hay un problema. De momento esa superconducción, bueno, llevan ya años con ello trabajando, los mejores resultados a 200 bajo cero. Claro, tendríamos que congelar todo para eso. Pero ya hay cerámicas, y son cerámicas, ¿vale? A 20 bajo cero me parece que hay. ¿Vale? Y hay ciudades en zonas muy frías que tienen materiales superconductores. ¿Vale? Y eso es un material que conduce mejor que el metal. El metal conduce muy bien, lo que no tienes es un metal aislante. ¿Vale? Entonces digamos que en el rango de propiedades eléctricas las cerámicas abarcan todo. Es lo que decía un poco al principio, el concepto que tenemos es que es aislante térmico, es aislante eléctrico. Pues hay cerámicas, muchas de las que os he hablado, en realidad aprovechamos sus propiedades eléctricas como conductores o semiconductores. Vale. Bueno, pues si no hay más preguntas, Sí. bueno. Has dicho antes que se iba a sustituir o se está sustituyendo el electrolito por cerámicas, Sí. de la batería. Se llamarían electrolito sólido. Sí. Batería de estado. ¿Cómo va eso de avanzado? Porque A ver, hablan de que la panacea, de que se solventarían todos los problemas. Bueno, a ver, lo otro ya os digo, no es inflamable, pero tienen unos sistemas de protección muy buenos. Digamos que todavía no están al rendimiento, y eso es una cerámica, enlaza con la pregunta, esa cerámica es electrolito sólido que permite el movimiento de iones, que no es lo mismo que electrones, pero no me meto en eso, pero ahí hay electricidad, ahí hay una cerámica conductora. ¿Vale? Ese electrolito es una cerámica que conduce la electricidad. ¿Vale? El problema, para moverse en un líquido, bueno, piensa tú nadando. Es mucho más fácil navegar que meterse entre átomos, ¿vale? Entre átomos sólidos, en una estructura rígida. Entonces, sí, hacemos muchas cosas, se trabaja en ello y existen alternativas. Muchas cosas, luego también te encuentras, esto lo sabes muy bien, en el mundo de la ciencia, las podemos conseguir a nivel de laboratorio, ¿vale? Y ya se han conseguido. Lo primero que hacemos es investigación y luego publicación y el paso, el escalado. A veces muchas tecnologías se quedan en el laboratorio porque el escalado nos encontramos con problemas que no es lo mismo prepararlo en un vasito, ¿vale? Que prepararlo aquí. A lo mejor en el vasito lo puedo hacer, ¿no? Pues hacemos 1000 millones de vasitos. ¿Qué es el problema? Que entonces el precio de eso no es una cosa sostenible económicamente, ¿vale? Pero bueno, a ver, yo no trabajo en esas baterías, pero sé que es una línea de investigación brutal de baterías 100% sólidas. ¿Vale? Bueno, pues para terminar con esta parte, Juanjo le va a hacer un recuerdo de su paso por el Bangladesh. Muchas gracias por venir. No es nano. No,
Cerámica, ¿no? Cerámica. Cerámica de Talavera. Muchas gracias.